Saludos a todos. Sean todos bienvenidos para estudiar la palabra de Dios, para escuchar lo que el Señor nos dice a través de sus santas escrituras. Y hoy vamos a respondernos una pregunta que todos nosotros siempre tenemos presente. ¿Tenemos algún enemigo? ¿Todos son amigos? Todas las personas que hemos conocido a través de toda nuestra vida, ¿todos han sido amigos? Quizás alguna persona ha tenido algún enemigo, o quizás lo ha tenido y no lo ha sabido tampoco. Pero vamos a conocer una persona que fue enemigo de los cristianos en esa época tan crucial que fue el comienzo del cristianismo. El comienzo cuando los apóstoles empezaban a predicar sobre Cristo. Ya nuestro Señor Jesucristo ya había ascendido, ya había resucitado y estaba ya comenzando la iglesia cristiana. Y yo sé que quizás ya usted ya lo ha determinado, ya sabe ya quién es, pero hay quizás algunas personas que todavía no saben quién es. Y vamos a ver cómo ha sido la vida de esa persona. Y vamos a abrir las Biblias en el libro de Hechos. Y en el libro de Hechos vamos a leer en el capítulo 22, vamos a leer los versículos 3 y 4. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. ¿Quién era? Pablo, que comienza ya la historia de Pablo en el libro de Hechos. El libro de Hechos que es narrado por Lucas, el mismo que escribió el Evangelio de Lucas. ¿Cuánto daño hizo Pablo a la iglesia? ¿Cuántas personas él llevó a la cárcel? ¿Cuántas personas fueron dañadas físicamente? ¿Cuántas personas tuvieron que sufrir por causa de Pablo? Hasta que un día el propio Señor Jesucristo, el propio Señor le habló a Pablo y se le presentó y le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? Y ahí Pablo comienza toda la historia, que yo le aconsejo que lea todo el libro de Hechos. Yo siempre les aconsejo que lean la Biblia, que lean los libros que yo les pongo los versículos para que puedan profundizar más en el tema que estamos tratando. Y Pablo comienza su trayectoria como predicador y como evangelista, porque él pasó ya ahí a ser apóstol precisamente enviado por el propio Señor Jesucristo. ¿Cómo es que Pablo mismo se muestra a sí mismo como él era? Él no negó nunca negó quién había sido él. Pablo nunca negó el daño que él había ocasionado a los cristianos, precisamente porque él pensaba que estaba haciendo bien, porque mire para eso. Él pensaba que lo que él hacía estaba muy bien hecho, que eso todo tenía que ser así, que no había ningún tipo de problema ninguno con Dios, con el Dios que él pensaba que estaba sirviendo, porque mire, era enemigo, y precisamente él pensaba que él estaba haciendo todo bien, que los que estaban mal eran precisamente los que estaban predicando, los apóstoles, los demás eran los que estaban mal. Pero cómo fue creciendo él en su trayectoria y a dónde se conducía Pablo después que ya él tuvo ese encuentro. Y vamos a seguir leyendo y vamos a ver en el libro de Gálatas. Y en el libro de Gálatas vamos a leer en el capítulo 1, vamos a leer los versículos del 11 al 13, que dice:
Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. La asolaba. Él era el enemigo número uno ahí. ¿Y por qué? Por los conocimientos que según él tenía a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un gran maestro en esa época del judaísmo. Y Gamaliel, los que estudiaban al pie de Gamaliel, pues eran personas que eran muy reconocidas, muy respetadas en esa época. Porque es muy bueno aprender también de la Biblia las costumbres que habían en esa época, que muchas no son las que nosotros tenemos ahora. Entonces a veces no podemos leer la Biblia y leer un pasaje que nos explica cómo estaba la vida y cómo fue que pasaron las cosas, y le vamos a poner a cómo está ahora en este tiempo las cosas que sucedieron. Sí tenemos que contextualizarla, la enseñanza, pero saber y entender qué fue, por qué quiere decir eso a los pies de Gamaliel. Y es que ellos se ponían, el profesor estaba más alto, los alumnos estaban más abajo, y les explicaba. Muchos en las casas a veces se sentaban los niños, los que estaban escuchando se sentaban en el piso, y el que estaba hablando, el profesor, estaba sentado más alto, ¿no? Y por eso que se le llama a los pies de Gamaliel, porque Gamaliel fue quien le instruyó a él en todo eso. Pero, hermano, ¿cuánto fue lo que aprendió el propio Pablo? No por Gamaliel, no por los demás, como dicen, ni por hombre, del propio Jesucristo, por revelación, porque el propio Señor fue quien le enseñó a Pablo las cosas que tenía que hacer, las cosas como eran verdaderamente, y cómo fue cambiando la mentalidad de una persona tan cruel como era Pablo. ¿Cómo fue cambiando? ¿Y quién lo cambió? El propio Señor lo cambió. Él mismo fue quien lo fue instruyendo en la educación y en la formación. Y vamos a seguir leyendo en el libro de Romanos, en el capítulo 15, en el versículo 18. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Porque Pablo hizo muchas cosas. Pablo hizo muchas cosas que fue ejemplo para muchos de allí. Porque Pablo predicaba y Pablo también trabajaba. Él también trabajaba haciendo las redes y haciendo cosas. Él también hacía muchas cosas. Él se entregó por completo a la obra del Evangelio. Y es una prueba muy grande la vida de Pablo, de la existencia de que él es testigo fehaciente de la resurrección de Cristo. Porque mira, una persona que era como él, que a los pies de Gamaliel, que perseguía a los cristianos hasta verlos que los mataban, y que hizo tantos horrores, Pablo, en ese tiempo. ¿Cómo él pudo cambiar tanto que los mismos discípulos después del Señor decían: ¿cómo vamos a estar al lado de él si él era el que nos perseguía a nosotros? Les tenían miedo, no confiaron en Pablo al principio, porque imagínense, si él es el que le estaba persiguiendo y después él dice que él se había convertido, pues al principio no le creyeron nada de lo que él decía. Pero cómo fue la vida de Pablo y cómo fue un ejemplo para el Evangelio de cómo la persona puede cambiar cuando se conoce verdaderamente la verdad, porque como dice la Biblia, la verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y vamos a leer en 2 de Corintios, en el capítulo 5, los versículos del 6 al 8. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto,
procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradable, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Fíjese cómo ya Pablo fue cambiando tanto su mentalidad y su corazón de la prueba que él tuvo fehaciente con el propio Señor, como el Señor se le reveló, y el Señor fue el mismo que lo evangelizó, porque fue quien les enseñó todo. Como él cambió, que ya él prefería, como él decía, es mejor estar ausentes del cuerpo y estar ya con el Señor. Pero él tenía que seguir haciendo la obra hasta el último día, hasta el final. Por eso es que nosotros debemos de seguir predicando, aunque la persona, nosotros lo veamos, sea quien sea como sea, porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Con cada persona que Dios ha creado, Él tiene un propósito. Y nosotros, nuestra misión es predicar el Evangelio. ¿A quién? A todos. Por eso es que si Pablo, que era de los que asolaba la iglesia de Dios, miren cómo hizo y hasta dónde evangelizó, hasta dónde él fue. Miren, en el Nuevo Testamento la mayoría de los libros son los que están escritos por Pablo. Y eso es lo que tenemos aquí. ¿Cuántos más él no habrá hecho que no está reflejado aquí? Nuestra misión, ¿qué es? Seguir predicando. Volveremos a encontrarnos, si el Señor así nos lo permite, y estaremos, como siempre, dirigidos por el único Dios. Y estaremos presentes usted y yo, entre nos. Dios le bendiga.